Hola, ¿cómo están? Soy Jonathan Estrada y soy el presidente del Grupo Contrapunto y de la televisora Cancún Channel. Este es el segundo reportaje que estamos realizando. Digo, porque salí a las calles con mi compañero César Guzmán y un servidor. Salimos a ver qué era lo que estaba sucediendo después del primer reportaje que hicimos, si hubo alguna respuesta del gobierno y, por supuesto, no hubo en lo absoluto una sola. Recibimos a la redacción de Contrapunto Noticias infinidad de quejas, infinidad de denuncias, muchas demandas, muchas peticiones de investigación y por supuesto respondimos algunas. Es así como en este reportaje presentamos algunas de estas denuncias que fuentes anónimas, por supuesto con temor a recibir represalias, prefirieron mantenerse en el anonimato. Hicimos caso a estas denuncias y salimos a la calle a ver qué era lo que seguía sucediendo en Cancún y cómo es que esta administración de Remberto Estrada sigue sin duda alguna sin atender la verdadera necesidad del ciudadano y sí, por el contrario, descubrimos en base a las denuncias de estas fuentes cómo se ha generado o se ha creado una red de corrupción que es la que mantiene a Cancún obviamente en vilo. De ahí nace precisamente la verdadera inseguridad en Cancún. Veámosla. Cancún se mantiene en código rojo. La inseguridad ha puesto contra la pared al principal polo turístico de México, Cancún. La situación, aunque apremiante, no es cosa de la casualidad. Tiene una razón y tiene sentido. El pasado mes de enero, Remberto Estrada Barba, el presidente del municipio Benito Juárez, donde se ubica Cancún, presentó con bombos y platillos la adquisición de 96 patrullas y motonetas. Dijo, para reforzar la seguridad de los cancunenses. De acuerdo a una fuente anónima de la Corporación Policíaca, la plantilla laboral en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública no supera a los 2,000 policías, una suma de fuerzas del orden que pareciera suficiente para prevenir delitos, al menos de bajo impacto. Sin embargo, la cifra es utópica, porque la mayoría de los elementos están destinados para usos distintos al de la seguridad pública. La misma fuente refiere que de los 2,000 policías, por lo menos una tercera parte están destinados para el aparato burocrático, es decir, al menos 700 policías operan como secretarias, asistentes, diligencieros, despachadores de ventanilla, intendentes, entre otros cargos de oficina. En la calle la vigilancia es deficiente. Muchos policías carecen del adiestramiento fundamental para proteger al ciudadano y un gran número de elementos han sido contaminados por directivos o exdirectivos que le prestan o le prestaron servicio a grupos delincuenciales asentados en Cancún. Según cifras de la fuente, entre elementos de tránsito y policía turística no suman más de 400 policías y solo podrían estar operando 900 policías preventivos en 2 turnos de 24 por 12 horas. Pero estos 900 policías preventivos con armas, asegura la fuente, casi 300 estarían comisionados como escoltas de funcionarios, exfuncionarios y hasta empresarios, amigos de la autoridad en turno. Menos el exalcalde de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, tiene a su mando 12 policías que fungen como escoltas de él, de su esposa, su ex esposa y demás familia. El actual presidente municipal, Remberto Estrada, suma 35 escoltas distribuidos también entre su entorno familiar y su seguridad personal, misma que en este mes incrementó por supuestas amenazas recibidas y una narcomanta que no se dio a conocer públicamente donde venía su nombre, subraya el informante. Cancún está viviendo la peor etapa de su existencia. El presidente municipal y su equipo de funcionarios llegaron al poder para lacerar de todas las formas la economía de los cancunenses, es decir, crearon una red de corrupción. Es un negocio redondo ser parte del ayuntamiento de Benito Juárez. Tan solo basta darse una vuelta por el primer cuadro de la ciudad para percibir las millonarias ganancias que obtiene Remberto y sus funcionarios. Un ejemplo muy claro es el Departamento del Comercio en la vía pública. Este departamento permitió de octubre del 2016 a la fecha un incremento del 90% de vendedores ambulantes que están en el primer cuadro de la ciudad. Esta minimafia emuló las viejas prácticas en esta dependencia y la superó casi al doble. Por instalarte, por ejemplo, en el primer cuadro de la ciudad sin reunir la documentación exigida, debes pagar una cuota extraordinaria que es recaudada por inspectores al mando del titular de la dependencia. La cuota viene desde los 500 pesos semanales hasta los 1,000, dependiendo obviamente cuál sea el producto que vendas y por supuesto de qué valor. Si el valor es muy alto, podrías pagar hasta los 10,000 pesos. Esto es más o menos por una temporada no mayor a los 2 meses. Usted recordará a ese vendedor que denunció que le fueron decomisados más de 500 plantas de Nochebuena en el pasado diciembre. Pues bien, nunca se les devolvieron y su pérdida fue muy alta. Para que pudiera vender. Cristian, sí, pero nosotros yo ya le había dado 10,000 al coordinador. Ajá. ¿A quién? No recuerdo cómo se llama el coordinador. Y entonces les decomisaron ayer las Nochebuenas. Antier, ¿verdad? Antier. ¿Cuántas? 2,370. ¿A cuánto hacían de esto? Como 450,000. 450,000, pero dicen que ya las regalaron todas.
Ok. Pues la verdad, yo vengo con toda la gente. ¿Cuánto es la multa que iba a pagar? Pues no, es que no era por pagar la multa, o sea, yo ya había pagado el permiso, o sea, yo lo pagué el permiso. Siempre lo pagamos antes de ponernos a vender. Pero ahorita, ¿qué multa le pusieron por el decomiso de las plantas? Pues todavía no me dicen, apenas dicen que me va a dar solución al que estaba hablando El director. Él es una persona muy prepotente, el director, y pues no, dicen que no. ¿Cristian? Cristian dice que esas plantas que ya se regalaron y que ya no nos van a devolver. En muchos casos, el vendedor ambulante recibe un documento apócrifo para carecer de problemas. Si su producto es vendido fuera del primer cuadro de la ciudad, con apalabrarse es suficiente. El crecimiento de espectaculares, como se dio en la administración de Paul Carrillo, se ha vuelto a desarrollar por toda la ciudad. Sí, esos espectaculares que usted ve con anuncios publicitarios. Estructuras metálicas para la colocación de lonas publicitarias que habían sido eliminadas al inicio de la administración del actual presidente y gobernador Carlos Joaquín González. A esas que estaban en banquetas y guarniciones han vuelto a colocarse y concesionar a una empresa, dicen, de Monterrey. Una empresa que a su vez subcontrata a la empresa que operó en el gobierno anterior. Más de $1 millón mensuales es recaudado por este concepto, refiere la fuente. Pero el dinero no es ingresado en las cuentas del erario, lo depositan en cuentas particulares que operan directamente para el alcalde Remberto Estrada. Los mercados municipales siguen siendo ignorados por las autoridades municipales. El estado en el que se encuentran es peor que deprimente. No hay impulso al comercio local y los locatarios carecen de incentivos para el comercio, es decir, aplastan a la microempresa. El reglamento de tránsito, por tocar un tema también toral, prohíbe que trailers circulen por calles y avenidas de la ciudad hasta las 8 de la noche. Sin embargo, las empresas distribuidoras pagan una cuota extraordinaria que también va a parar a cuentas personales de funcionarios, transgrediendo obviamente el orden vial, que por lo regular en horas picos es intransitable. Un ejemplo muy claro es la tienda departamental Chedraui, ubicada en Plaza Las Américas. Recibe entre las 2 y 6 de la tarde trailers con carga que causan un severo caos vial en esa zona que es la prolongación de la avenida Nichupté. La cuota que pagan estos trailers o estas empresas transportadoras, según revela una fuente, viene desde los 2,000, los 5,000 y hasta los 10,000 pesos por tráiler. Al menos 3 docenas de trailers ingresan a Cancún entre las 9 de la mañana y 7 de la noche. De acuerdo al reglamento de tránsito, un tráiler o un vehículo de carga pesada no debería circular en la ciudad hasta pasadas las 7 de la noche y antes de las 7 de la mañana. En el reportaje anterior, usted lo recordará, hablé sobre el poderío que sostiene la Plaza de Toros, violentando diversas normas de protección civil y obviamente de construcción. La autoridad municipal no ha hecho ni hará, hasta donde se sabe, nada al respecto. Sendas lonas publicitarias que cuelgan también entre el techo del segundo y tercer nivel de la Plaza de Toros representan un peligro inminente para los asiduos a esa plaza, ya que el latigazo de una de las partes, al ser desprendida por accidente, puede causar incluso la muerte. Viola en todas formas las normas de imagen urbana y peligrosamente las de protección civil. ¿Y qué decir? Ahí sigue todavía Rapsodia, ese tugurio de colombianas que da servicio, por qué no decirlo crudamente, de prostitución a los cancunenses. ¿Cuánto pagará la administración de la Plaza de Toros por el usufructo de esos espacios publicitarios por encima de la seguridad de los cancunenses? Solamente la autoridad y la administración de la Plaza de Toros lo saben. Un negocio más lo tiene Remberto en su departamento de fiscalización. Un inspector con varios años de servicio desde el anonimato confiesa: después de desarrollo urbano, fiscalización es uno de los negocios que deja millones de pesos anuales al presidente municipal. La estrategia comienza desde el rechazo al contribuyente para que consiga sus permisos y licencias. Empleados de todos los niveles, encargados de la recepción de documentos para el trámite de licencias y permisos, tienen la orden de dilatar o impedir la expedición de dichos documentos para la apertura o renovación de tiendas, restaurantes, bares, talleres, oficinas, entre otros negocios. La idea es meterlos en una lista en donde pagan una cuota mensual sin tener los permisos correspondientes. En algunos casos, les dicen que es mientras consiguen ellos obtener dichos permisos del ayuntamiento. Y por supuesto, con esta red de corrupción, esos permisos suelen no llegar sino hasta después de 6 meses. La fuente asegura que plazas comerciales como Plaza Caracol, Flamingos, Paris Center, entre otras, cuentan con establecimientos fuera del orden fiscal sin permiso ni licencias, ingresando a la famosa lista de fiscalización, en donde pagan desde los 300 hasta los 15,000 pesos, dependiendo obviamente de qué se trate el negocio. Adicionalmente, subraya el informante, los inspectores de fiscalización tienen asignada una cuota mensual que les es entregada a un incondicional del presidente y que cruza la cadena de mando. De tal suerte que los inspectores no sindicalizados deben pagar una cuota que va desde los 2,000 hasta los 5,000 pesos, según la ruta
que les sea asignada. Y a los sindicalizados les ascienden la cuota mucho mayor, entre 5 y 10 mil pesos. Es así como el negocio de ser funcionario público, y más si eres cercano al presidente, se convierte en una red de corrupción que mantiene en la miseria y en la inseguridad un destino como Cancún. La delincuencia la tenemos desde nuestras autoridades y hoy el que está al frente es un joven que aspira a ser gobernador de Quintana Roo. Bien sea reeligiéndose como presidente municipal en el 2018 u ocupando la candidatura de su partido al Senado de la República, siendo electo por la vía directa o por la vía plurinominal, al ser designado como primero de fórmula en las candidaturas de la Alianza PRI-Verde. En la inseguridad de los cancunenses hay muchos culpables. Todos son miembros de una red de corrupción y Remberto Estrada es su jefe. Remberto, pues, es un peligro para los quintanarroenses. Seguramente usted sintió un poco aterrador las cifras que escuchó en este reportaje y pues obviamente me solidarizo con ese sentimiento que seguramente ha de tener en contra de las autoridades municipales de Cancún, que es precisamente todo lo que acabamos de ver y escuchar, lo que es la raíz de la verdadera inseguridad en Cancún. Esta red de corrupción que tiene el presidente municipal Remberto Estrada es lo que tiene en vilo a la inseguridad, obviamente, en este pueblo turístico que nadie desea que tenga la misma suerte que Acapulco. No hemos podido atender todas las quejas y denuncias porque obviamente sería muy extenso un reportaje y pues bueno, necesitamos obviamente investigar más a fondo. Pero seguiremos haciendo este tipo de reportajes. En la siguiente entrega vamos a presentar un sondeo que hicimos en todos los polos del municipio Benito Juárez, norte, sur, este y oeste, en donde la gente de los diferentes estratos sociales demostraron algo que seguramente usted ya sabe. Casi nadie, por no decir nadie, conoce al presidente municipal Remberto Estrada. Esto desnuda la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues obviamente que Remberto no ganó las elecciones, que se ganó a base de artilugios de los que usted ya conoce y que sin duda alguna nos está gobernando alguien, o mejor dicho, está en la presidencia municipal alguien que no sabe gobernar y que además no es legítimo. En fin, gracias por haber atendido este reportaje y nos vemos en la próxima.